Hola, bienvenidos de nuevo a Philosopher. En el vídeo de hoy os voy a exponer el concepto de conciencia de Bergson. Henri Louis Bergson fue un filósofo y escritor francés de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX que llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1927. Fue el filósofo francés más importante de su época y su filosofía fue en aquel momento todo un fenómeno de moda. En mi opinión, Bergson es un filósofo imprescindible para conocer en profundidad toda la corriente del vitalismo. Para mí, hablar de vitalismo es hablar de Nietzsche, de Bergson y de Ortega y Gasset. El concepto de conciencia en Bergson es muy interesante. Por eso, te animo a que te quedes unos minutos viendo este vídeo. Bergson nos expone su concepto de conciencia en su obra llamada La energía espiritual. Aquí, el punto de partida que toma para llegar a este concepto es una crítica a la metafísica, porque él entiende que lo que ocupa el primer lugar en las especulaciones de los metafísicos no siempre tiene que ver con lo que es perturbador, angustiante, apasionante para la mayoría de los seres humanos. En otras palabras, el análisis de Bergson va a huir del espectro de la metafísica para dirigir la reflexión hacia la vida misma. Como buen vitalista, en el fondo del planteamiento del filósofo francés está el perspectivismo. Él afirma que, como en diversas regiones de mi experiencia creo percibir diferentes grupos de hechos, cada uno de los cuales, sin darnos del todo el conocimiento deseado, nos muestra una dirección, al menos donde hallarlo. Ahora bien, tener una dirección ya es algo, y tener varias es mucho. Cada una de estas direcciones, tomada aparte, nos va a conducir a una conclusión simplemente probable, pero todas juntas, por su convergencia, nos pondrán en el camino de la certidumbre. Aquí se ve claramente el perspectivismo del que acabamos de hablar. Por eso él entiende que la filosofía implica y tiene que implicar continuas adiciones, correcciones y retoques, huyendo claramente de verdades universales. Según Bergson, conciencia significa en primer lugar memoria. ¿Cómo es esto? Pues, según él, para yo poder tomar conciencia de algo, necesito previamente que en mi interior mental ya exista una base de datos con la que poder contrastar ese algo al que hacíamos referencia anteriormente. Él dice que una conciencia que no conservara nada de su pasado, que se olvidara continuamente de sí misma, perecería y renacería a cada instante, lo cual es imposible. Pero al mismo tiempo, Bergson va a afirmar que toda conciencia es anticipación del porvenir, del futuro. Él afirma que nuestra conciencia se ocupa de lo que es, pero únicamente en vista, sobre todo, de lo que va a ser. El porvenir, dice, está ahí, nos llama continuamente y nos atrae hacia él. Esta atracción ininterrumpida que nos hace avanzar sobre el camino del tiempo es la causa también de que actuemos de una manera continua a lo largo de nuestra vida. Por eso, según él, toda acción es una superposición del porvenir. Fijaos qué llamativo. En primer lugar, ha asociado la conciencia al pasado, a la memoria, y en segundo lugar, al futuro, al porvenir. ¿Y qué ocurre con el presente? Pues sí, según Bergson, el presente no existe. Según él, no es más que un instante que supone un límite puramente teórico que separa el pasado del futuro, pero que en rigor puede ser concebido, pero jamás percibido. Cuando queremos sorprenderlo, ya está lejos de nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son los seres conscientes según Bergson? Pues, según él, son aquellos que tienen la facultad de elegir, porque si, como decíamos antes, la conciencia retiene el pasado y anticipa el porvenir, es precisamente, sin duda, porque está llamada a efectuar una elección. Y para elegir hace falta pensar en aquello que se podrá hacer y rememorar. Es decir, hace falta prever y hace falta recordar. Bergson va a distinguir dos tipos de conciencia, lo que él llama
la conciencia dormida y la conciencia despierta. Afirma que la conciencia se adormece allí donde ya no hay movimiento espontáneo y que por contra se exalta cuando la vida gira hacia la actividad libre. En otras palabras, ¿qué sucede cuando una de nuestras acciones deja de ser espontánea para volverse automática? Pues según él, que la conciencia se retira de allí y actúa de manera dormida. ¿Y cuándo hablamos entonces de conciencia despierta? Pues según él, cuando tenemos que elegir entre dos o más decisiones a tomar. A mayor número de decisiones posibles, mayor es la intensidad de la conciencia. O dicho de otra manera, más despierta se considera la conciencia. Por esto, por lo que afirma que la conciencia opera mediante dos métodos complementarios. De un lado, mediante una acción explosiva que libera en un instante la dirección que hemos elegido, una energía que la materia ha acumulado durante un tiempo, y del otro, mediante un trabajo de contracción que concentra en un instante único una cantidad incalculable de pequeños acontecimientos. Bergson va a rechazar la tesis del paralelismo de la conciencia, que viene a afirmar que el cerebro y la conciencia son la misma cosa. Por contra, el filósofo francés va a mantener que el cerebro representa la parte material, mientras que la conciencia sería la parte no material que permite trascender el cerebro y el propio cuerpo del ser humano para expandir nuestra existencia en el espacio. Es por esto por lo que en las obras de Bergson aparecen los términos de conciencia, alma y espíritu como sinónimos. Curiosamente, también Nietzsche en sus obras tiende a utilizar de manera sinónima estos términos. Ahora bien, ¿qué es lo decisivo de la conciencia en el ser humano respecto a otros seres vivos? Para Bergson, lo decisivo es nuestra capacidad de libertad. Él afirma que, por más que el cerebro del hombre pueda asemejarse en efecto al del animal, tiene algo especial. Proporciona el medio de oponer a cada hábito contraído otro hábito y a todo automatismo un automatismo antagonista. La libertad, reconquistándose mientras la necesidad lucha consigo misma, nos permite reducir entonces la materia que tenemos ante nosotros a un mero estado de instrumento a nuestro servicio.